Bien, buenas noches. Como bien decía Javier, mi nombre es Eduardo Valdés. Yo participé en encuentros, creo que no habían nacido, en 1980. No había nacido. Me fui del 5 al 8 de septiembre, del 5 al 8 de septiembre de 1980. Participé en encuentros activamente como unos 20 años. Y de ahí por cuestiones diversas he estado pues ya en otras actividades. Actualmente pues me dedico mucho a trabajar con la pastoral de la salud, específicamente en el área de enfermos terminales, que es el tema de tanatología. Trabajo mucho pérdidas y cambios, visito enfermos, familias, y también parte de la tanatología trabajo mucho con pérdidas como divorcios, noviazgos, jubilación, accidentes, cosas por el estilo. Trabajo un poquito también con el canal arquidiocesano, grabando algún programa. Tenemos el programa Familia contra Corriente, lo tenemos los días viernes, y en lo que nos puede ayudar con muchísimo gusto. Mi profesión, soy psicólogo. Cualquier pregunta, duda, inquietud que tengan, pues me la hacen saber con toda la confianza del caso. Tenemos 45 minutos, me dijeron, yo pensé que tenía más tiempo, traigo suficiente, más material que 45 minutos, pero vamos a avanzar en algunos aspectos. Con el tema que vamos a hablar de la percepción, decía, de personas con atracción en el mismo sexo. A veces da miedo decir la palabra, parte de la homofobia que existe. Y vamos a tocar el tema desde el punto de vista de la iglesia, desde el punto de vista psicológico y también en algún momento desde el punto de vista sociocultural. Y al final dejamos para preguntas, o si alguien tiene alguna pregunta y que ya le pican las manos por preguntar, pues ya saben que con mucho gusto. Entonces vamos a empezar con el tema. Bienvenidos. Vamos a revisar que la base de muchos puntos de vista cristianos provienen de la idea de que la sexualidad fue creada por Dios con el propósito de la procreación, y la intimidad que proporciona a una pareja sexualmente activa una relación íntima, una relación emocional y espiritual a través de una relación física. Así fue como la concepción que la iglesia tiene con respecto a la actividad sexual o la actitud sexual. La actitud es el conjunto de actividades. El sexo debe restringirse a una relación de por vida entre un hombre y una mujer. Al hablar ahí de por vida, estamos hablando de una relación de matrimonio permanente. Y el matrimonio es un compromiso a una relación íntima y permanente como base sobre la construcción de una familia estable. El concepto de familia estable es un concepto de solidaridad, de un acompañamiento, de un complemento. Así es como empieza trabajando la iglesia. Dado el énfasis de esta función reproductiva que tenemos y la responsabilidad del sexo como función reproductiva, las relaciones sexuales y los actos sexuales ajenos al compromiso son desaconsejados e incluso prohibidos por algunas confesiones cristianas. Hay confesiones cristianas que no se meten con el sexo, y hay confesiones cristianas. Al hablar de confesiones cristianas estoy hablando de todos los grupos, sectas de la iglesia cristiana, cristocéntrica, que conocen que trabajan con Cristo. Pueden ser conservadores y pueden ser progresistas o liberales. El primer tema que aparece, que podemos hablar, es sobre la sodomía. La sodomía es un pecado, porque no está conducido a la procreación. Y la primera vez que aparece la palabra diferente, anormal, no es porque sea patológico, sino anormal es porque lo tiene la minoría. La primera vez que aparece una palabra en contra de la naturaleza sexual es sodomía. ¿Saben qué es sodomía? ¿Qué es sodomía? Según la investigación que acabo de hacer en Google, es la penetración por medio de la... Sí, es relación anal. La primera, esto aparece en Génesis, la sodomía. Luego, un pequeño número de iglesias y confesiones cristianas consideran moralmente aceptable la homosexualidad, como está la iglesia luterana, sí la acepta, que son las iglesias protestantes de Islandia, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia. La parte norte de Europa aceptan el homosexualismo.
La iglesia episcopal también lo acepta. Prueba de ello es que en el 2003 se designó el primer reverendo gay, Jim Robinson. La iglesia episcopal. Son iglesias cristianas. Ahora, el sexo fuera del matrimonio es rechazado como comportamiento inmoral por los cristianos conservadores y también por los fundamentalistas en sus respectivas iglesias, en sus sectas y en sus grupos. En general, el cristianismo promueve el matrimonio, pero el sexo fuera del matrimonio y el sexo por placer solo son aceptables como parte normal del comportamiento humano en algunas iglesias denominadas progresistas. Explico acá. El sexo, parte procreación. Sin embargo, la sociedad general, lo que menos ve ahora es el sexo como procreación, sino que lo ven como un comportamiento y en algún momento más, sexo por placer. Donde la gente se prepara más para el sexo como placer y no sexo para tener hijos. Y ahí entramos en una de las primeras grandes controversias entre los grupos conservatistas versus los grupos progresistas. En un momentito más les voy a explicar. Algunas traducciones del Nuevo Testamento utilizan la palabra fornicación para una de las conductas que reciben más duras condenas por parte de la iglesia. Los fornicadores, idólatras, adúlteros no heredarán el reino de Dios. Es una frase que aparece en el Nuevo Testamento. La palabra original de fornicación es porneia. Este término griego se usa por algunas iglesias para incluir cualquier forma de conducta sexual no aceptable. Y la palabra porneia, ¿a qué le suena? Pornografía. De ahí viene la palabra porneia, pero es un acto de fornicación. Cualquier situación que aparezca. Existe algún debate sobre este significado, que se refiere específicamente a la prostitución. La palabra porneia viene de prostitución, de ahí es donde surge. Y entonces las primeras personas que tienen sexo fuera del matrimonio, que se habla como la profesión más antigua del mundo, es la prostitución. De ahí también el mismo origen de la palabra pornografía, o que literalmente la pornografía era la descripción o la escritura de la prostituta. Muchos expertos traducen porneia como inmoralidad más que como fornicación, pero ahí entramos en palabras morales. ¿Qué es un acto inmoral? La moralidad versus la ética. La moral, mis costumbres. La ética, hacia afuera. Entonces, ¿qué son esos actos inmorales? Y aquí entra toda nuestra escala de valores, porque lo que para mí es inmoral, para tu persona tal vez no es inmoral. Pero sí, lo que para mí no es ético, generalmente tampoco va a ser ético para tu persona, pero dependiendo también de la programación que tengamos en nuestra cultura. Desde los primeros siglos del cristianismo se impuso la moral paulista. ¿Quién es la moral paulista? San Pablo. Donde él hablaba que la actividad sexual solo estaba permitida dentro del matrimonio conformado por varón y mujer y solo para fines procreativos. Por eso es de que antes había matrimonio hasta como con 15 hijos. Hoy casi que no estamos ahí. La unión matrimonial es indisoluble y monogámica. Y ningún método anticonceptivo es admitido. Porque según situaciones médicas, ¿hay algún médico por acá? Todos los métodos anticonceptivos son abortivos. Porque están deteniendo, si nos vamos al punto de vista muy biológico, están deteniendo la unión entre células. Entonces en ese momento ya es abortivo. Pero el Concilio Vaticano II ya reconoce la virtud o el ejercicio de la virtud de la castidad y
deja que se trabaje en los periodos infecundos, donde entonces a ella se le da un poquito de permiso al sexo por placer. Pero un sexo por placer como comunicación entre hombre y mujer dentro de su relación. No es que yo tengo sexo y a raíz del sexo viene el matrimonio, sino que el culmen de la comunicación puede ser la intimidad sexual. Y ahí es donde aparece el método natural, que es el único que acepta el Concilio Vaticano II. El método Billy, 1965, 64. Sin embargo, la píldora anticonceptiva apareció en 1960, hace 59 años. El mismo año que nació Madonna. Para que se les quede la fecha. Ahora, para Santo Tomás, que es uno de los doctores de la iglesia, desviarse de la postura normal era un pecado contra natura. Y se habla mucho del concepto contra natura, actividades que van contra la naturaleza humana. Para el Concilio Vaticano, el acto sexual entre los esposos es honesto y digno. Y las relaciones sexuales deben ser normales. Ahora, ¿qué es eso de normal? Los esposos deben saber mantenerse en los límites de una justa moderación. Pues aquí no hemos tocado mucho nada de homosexualismo, porque en función de la naturaleza humana, el sexo no aparece en este momento como el homosexual. ¿Sí? Vamos por ahí. Ahora, la Iglesia Católica afirma la santidad de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Y la Iglesia cree que cada persona está hecha a imagen y semejanza de Dios. Por tal motivo, la vida humana no debe estar antepuesta a otros valores económicos, preferencias personales, conveniencias, ingeniería social, etc. Pero aquí ya es otro tema del que tendríamos que tocar. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces aquí entra un primer dilema. ¿Cuál es el sexo de Dios? Porque si está hecho a imagen y semejanza, tú estás hecho a imagen y semejanza, eres mujer. Vos estás hecho a imagen y semejanza, eres hombre, entonces ¿Dios qué es? No existe el sexo en el alma, en el espíritu, sino que el sexo es físico. ¿No te molesta que esté por acá? Entonces, las preferencias personales que son, ya no son de alma, sino que son físicas. No estoy muy filosófico, porque si estoy muy filosófico, me preguntan o me hacen regresar un poquito más al tema. Ahora bien, la Iglesia Católica se opone a las actividades que considera que destruyen o devalúan la vida creada por Dios, incluyendo la eutanasia, la eugenesia, el aborto, entre otros. Y hay algunas otras situaciones. Y aquí aparece el homosexualismo también. Todo aquel hombre que haga el amor con otro hombre como lo hace con su mujer está cometiendo una abominación y su sangre caerá sobre ellos. Es la primera frase mandatoria, dictatorial que aparece en la iglesia en el libro de Levítico. En el Génesis es donde aparecen las primeras historias. Inclusive, hay algunos escritores, algunos estudiantes de la Biblia, algunos doctores de investigación, donde han llegado a determinar que la palabra desnudez en el Antiguo Testamento es significado de actividad sexual impropia. Y la primera aparece cuando cuando Noé, después del diluvio y todo, se embriaga con sus hijos y aparece desnudo. Y ahí aparece la famosa frase aquella de la maldición de la tercera generación. Pero ese es un tema larguísimo para platicar también. Ahora, la iglesia considera que el sexo es aceptable siempre y cuando se dé dentro del matrimonio y exclusivamente con fines reproductivos. Sin embargo, no me contesten, ¿cuántos de los que aquí estamos hemos tenido actividad sexual fuera del matrimonio? O antes del matrimonio. No me contesten porque a mí que me importa. Rechaza el sexo con fines exclusivamente placenteros y lujuriosos. Y hoy el marketing nos lleva a lo que hablaba Juan Pablo II de la filosofía del placer, el hedonismo, donde todo era por placer.
El sexo dentro de los límites del matrimonio que tiene por objetivo la reproducción es noble y honorable, es un signo de comunidad espiritual entre los esposos y no es solamente un vínculo físico o biológico. Si tenemos una relación sexual solo como vínculo físico o biológico, somos animales. Estamos actuando por impulso, actuando por instinto. El sexo, como les digo, va a ser el complemento de esa relación de intimidad en algún momento espiritual. El catecismo de la Iglesia Católica habla que las relaciones sexuales en el matrimonio son una manera de imitar en carne la generosidad y la fecundidad del Creador. Y enumera como una de las ofensas contra la castidad la fornicación, la que la califica de acción intrínseca y gravemente desordenada, porque el uso de la facultad sexual, por la razón que sea, fuera del matrimonio, es esencialmente contrario a su propósito. Qué difícil, ¿no? Ahora, es por eso que el sexo que apunta al placer fuera del matrimonio y del objetivo de la procreación es considerado pecado y lujuria, incluyendo la homosexualidad, la masturbación, la fornicación, la prostitución, el incesto, la pornografía y la violación. Pero algunos, cuando trabajo con jóvenes, me dicen, pero este es un tema normal, más en hombres que en mujeres, porque es parte del descubrimiento del cuerpo. Entonces aquí entra, estoy descubriendo mi cuerpo y la iglesia no me lo permite. Entonces me alejo de la iglesia, ¿qué hago? Una primera interrogante. Me quedan viendo con caras así de, qué difícil o qué pelado, qué pasó. Bueno, entremos un poquito a la homosexualidad. La homosexualidad representa una desviación de la conducta normal que afecta la vida de una proporción de la población. Al hablar de anormal no es que la persona sea enferma, sino que si han estudiado estadística, ¿qué es la normalidad? Es la mayoría y la anormalidad la minoría. Y se estima que la población mundial, el 1.5 hasta el 3% de la población es homosexual. Y muchos hablan y suben hasta un 10% esa población. Y cada vez se está incrementando más. Buenas noches. Pero va a ser una anormalidad en el sentido estadístico. ¿Estamos? La Iglesia ha declarado que los deseos o las atracciones homosexuales no son necesariamente pecaminosas en sí mismas. De hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica y también el Papa Juan Pablo II y también lo ha reafirmado el Papa Francisco, donde se acepta al homosexual, mas no se aceptan las actividades homosexuales. La Iglesia dice que son trastornos en el sentido de que son tentaciones para hacer algo que es pecaminoso, o sea, se acepta a la persona como tal por la misma concepción de vida, mas no se acepta su actividad porque es una actividad placentera. Pero las tentaciones van unidas al autocontrol y entonces en algún momento no son consideradas pecaminosas. ¿Cuesta mantener la castidad o no cuesta? ¿Cuesta o no cuesta? Y entonces, pero ahí viene el autocontrol. O no me voy a poner, no se puede. ¿Sí? Porque la tentación está por todos lados. Y hoy hay tentación de hombre con mujer, de mujer con hombre, de hombre con hombre, de mujer con mujer, de hombre con mujer y con hombre, de mujer con hombre y con hombre y con mujer, etc. Y cada vez estamos en un mundo más sexualizado, que hasta en las caricaturas ahora ya. Yo nunca había visto antes al Pato Donald besándose con la Mimi, y se dan sus besitos normales, pero ya son besitos. Así, mientras la Iglesia se opone a las tentativas de legitimar actos sexuales entre personas del mismo sexo, también proclama oficialmente el respeto y el amor por aquellas personas que tienen atracción por personas del mismo sexo. Por lo tanto, la Iglesia Católica se opone oficialmente a la persecución y a la violencia contra ellos.
No podemos condenar a nadie por el pecado que tenga, porque como bien dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y no podemos condenar a alguien porque peque de diferente forma que yo, porque pecadores todos somos. Y a cada quien su pecado le aprieta en una piedra del zapato diferente que al otro. Ahora, préstame tu zapato, yo te presto el mío y veamos qué pecado duele más. Que ahí es donde viene lo difícil. Entonces, no podemos condenar a las personas por lo que son. Jesús no permitió que condenaran a Magdalena. Y después le dijo, ¿dónde están los que te están acusando? Ninguno. Nadie te acusa, vete en paz. Y ya no peques más. Qué fácil es eso, ahí ya no peques más. Eso cuesta. Y aquí estamos tocando un tema difícil, el sexo. Pero hay otros pecados mucho más fuertes. De los 7 pecados capitales, el sexo aparece como parte de, pero no directamente como sexo. Aparece como lujuria. Aún así, es un estado de vida tan incomprendido el homosexualismo como también lo es el desconocimiento sobre la posición de la Iglesia Católica frente a esta realidad que afecta a tantas personas y familias. Y entonces la pregunta, ¿el homosexualismo es una enfermedad o una condición? ¿Qué creen? ¿Los ayudo? Es una preferencia. Sí, es una preferencia. No es una enfermedad. Tampoco es una condición. Nació así. No, es una preferencia. Y las preferencias se aprenden. ¿Cuál es tu plato preferido de comida? La comida italiana. ¿Y el tuyo? Comida italiana. ¿Alguien que no le gusta la comida italiana, sino que sea otra comida italiana? ¿A ti? La italiana también. No, la verdad es que me gustan los recados. Entonces, ahí estás comiendo comida italiana, aquí ya comiendo recados. Cada quien come lo que se le da la gana. Esa es mi preferencia. Y la preferencia sexual en algún momento la descubren. Ahora, ¿cómo descubre uno la sexualidad? ¿O qué es lo que uno prefiere sexualmente? Dependiendo cómo lo haya descubierto. Las personas mayores de 60 años, hombres, ¿cómo descubrían la sexualidad? Yendo a casas de prostitutas. Hoy las prostitutas siguen existiendo, pero no para los jóvenes, sino para la gente adulta. Porque los jóvenes ya no han aprendido la sexualidad en prostitutas, sino lo aprenden con las novias. Casi que ahora como que es muy común que si ya llevan más de 3 meses de novios, ya tiene que haber actividad, porque si no, no son novios. O después del sexo, ¿y tú y yo qué somos? Pronombres, ¿no? Bueno, la homosexualidad, ahora me voy a meter a lo psicológico, está definida como una orientación o una tendencia que orienta el impulso sexual hacia miembros del mismo sexo. Recientemente ha sido excluida como patología o enfermedad por la Asociación Americana de Psiquiatría. En el libro de algún psicólogo por acá, en el libro de diagnóstico mental, el DSM-5 versión A creo que va, versión B, yo me quedé en el de, no, yo aprendí con el DSM-2. Ahí aparecía el homosexualismo como enfermedad. Hoy ya no, es una orientación, una preferencia. Hay muchos pros y contras de qué fue lo que pasó ahí, ahí intervino mucho los derechos humanos. Sin embargo, pocos desconocen que constituye una situación que en sí misma puede llegar a ser un obstáculo que limita a quienes la padecen para alcanzar una vida personal y social plena y satisfactoria. De aquí que en ambos casos la ciencia y la religión coinciden en la necesidad de dar ayuda a toda persona que sufre del homosexualismo y las liberan de responsabilidades morales en cuanto a que su condición obedece a un fenómeno ajeno a su voluntad. Esa es la preferencia de la persona. Ahora, ¿cuántas personas no salen del closet? Y alguien dice por ahí, el closet es para la ropa. ¿Y cuántos hay que inmediatamente salen del closet? Ya vamos a tocar ese tema un poquito más adelante. Pero, ¿tuvieron ustedes algún compañero, en el caso de los hombres, que fuera alguien amanerado? Amanerados, no homosexuales.
la hermana es lesbiana y él es güey. Ahora, no forzosamente el amanerado es homosexual. Sí. A veces el más machito es más homosexual que el amanerado. Y muchos piensan que porque la mujer es machona y le gusta fútbol o lucha libre ya es lesbiana. Y el hombre porque le gusta jugar ya, no, nada que ver. Pero estas personas son hermanos. Sí. Interesante, habría que estudiar ahí qué pasó. Pero ¿a cuántos sí les cuesta salir? A ellos tal vez ya no les cuesta porque ya son familia. Pero ¿a cuántos sí les cuesta salir de eso? O andan reprimidos y andan enfermos. Yo he trabajado con mucha gente como psicólogo, gente que, uno que se intentó suicidar. O también a veces me llegan papás que llegan a decir, miren, mi hijo es homosexual, sáquelo de ahí. ¿A quién hay que darle la plática? ¿Al papá o a la persona? Desde el punto de vista de la iglesia habría que sacarlo a él, pero desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo se siente la persona? Difícil. Vamos a ver por ahí. Diferente situación se presenta cuando de los actos se trata, ya que su condición de homosexual no los exime de responsabilidad social alguna. Por lo tanto, en cuanto a sus acciones, están en igual condición moral que cualquier persona. El que decidió ser homosexual tiene que asumir su responsabilidad. Conozco muchos homosexuales casados. Y creo que, como bien dijiste, esa sí es una hueca. No asumir la responsabilidad y ocultarle la información a la pareja o también la pareja que acepta la situación. Que ahí aparecen otras condiciones. Ahora en sí, ¿qué es la homosexualidad? Es la inclinación amorosa y o sexual hacia individuos del mismo sexo, constituyendo ese fenómeno como una excepción. Se sabe poco acerca de las causas. En la actualidad no hay una explicación acabada de cómo una persona llega a convertirse en homosexual, manifestando una inclinación erótica, de libido, afectiva y sexual hacia individuos de su propio sexo. Generalmente, pero no siempre, es inducido por una violación cuando son niños, por un complejo de Edipo no resuelto, por una madre castrante, un padre sobreprotector, por el mismo machismo, por la programación, etc. Pero cada persona decide. Puede ser que antes de que probaras la comida italiana te gustaba la comida española y era su preferida, pero en eso probó la italiana y le gustó más. ¿Cuántas veces pasa aquí también esto? El que no logró manejar una relación sexual heterosexual bien y en eso probó el homosexualismo y le gustó más y se quedó ahí. No les voy a preguntar sexualmente para que no se me asusten, pero ¿cómo les gusta besar a ustedes? Y a algunos les gusta besar de lengüita, a otros solo de trompita, a otros de preferencia de cómo me gusta. Y yo le voy a pedir a mi pareja que me bese como a mí me gusta. Y mi pareja me va a pedir que yo la bese como a ella le gusta. Pero lo ideal sería que platiquemos cómo nos gusta a los dos. Los lunes como a mí me gusta y los martes como a ti te gusta. No se puede. Entonces llega uno a hacer como una comunicación. Entonces así es como se va aprendiendo la preferencia. ¿Por qué te sientas ahí? No ahí, porque todos dijeron nos sentamos de aquel lado. Su preferencia es sentarse hacia aquel lado. Aprendan a sentarse de otro lado y van descubriendo qué les gusta más. Con eso no les estoy diciendo que vayan a experimentar. Salgan corriendo aquí y vayan a experimentar. No les estoy diciendo eso. Con respecto a la homosexualidad como orientación sexual prevaleciente, en la adultez ella puede ser absoluta, en la cual no hay ninguna atracción por el sexo opuesto, o relativa, en la cual hay atracción al sexo opuesto. Cuando hay atracción hacia el sexo opuesto y al mismo sexo, se llama bisexualidad. Pero el homosexualismo solo se puede definir en la adultez. En la adolescencia, en la niñez, pueden haber algunos actos homosexuales por las mismas hormonas que manejamos. Hombres, ¿cuántas veces no le pasaron metiendo mano a su cuate?
solo por fregar. O alguien les pasó pegando una sonalgada. Patojas. Cuando en algún momento también les hicieron algún su comentario, que chula estás y que no sé cuánto, o algo por el estilo. Eso no nos hace homosexuales. Conozco un psicólogo muy conservador que dice que la masturbación es un acto homosexual. Entonces esta cara, ¿por qué? Cuando en algún momento te estás masturbando, ¿con quién estás teniendo sexo? Con vos mismo. Y si vos sos hombre y estás teniendo sexo con vos, ¿qué es eso? Una actividad sexual. Muy conservador. Pero sí puede ser. ¿Sí me explico? Con eso no se me vayan a asustar ni vayan a decir, porque yo ya hice eso en algún momento. No, tranquilos, tranquilos. Ahora, ¿qué no es la homosexualidad? No es homosexual el amanerado. Muchos piensan que si es amanerado es gay. No. O si es machorra es lesbiana. No. ¿Y si está declarado? Ah, esa es otra cosa. Ahorita voy a llegar a eso. Percibir la belleza de una persona del mismo sexo, eso no es ser gay. Uno reconoce como hombre que alguien es más guapo que uno. Cuando va a decir, hola, qué papito, ¿va? Porque entonces ahí sí la palabra sonó rara. Pues se puede decir, qué bien parecido. O las chicas también dicen, qué guapa o qué bonita ella. Eso no las hace o nos hace homosexuales. Estar soltero enteramente, aquel dicho que dice soltero maduro, tampoco. El arreglarse demasiado en los hombres o el desarreglo en las mujeres. Hoy está el famoso metrosexual y también ahora está la palabra homosensual. El homosensual es aquel que ve los aspectos afectivos y ya se olvida de todo lo que es sexo, porque generalmente el homosexual lo ven como una persona, como le dicen la loca, la cuina, que son las que andan caminando en la calle, los travestis, y eso es otro rollo. Hay gente homosexual muy preparada espiritualmente. De hecho, en muchas iglesias católicas, evangélicas, testigos de Jehová y otros lados, hay un montón de gente homosexual. Porque la tentación es fuerte. No podemos meternos a juzgar sobre esa preferencia, pero ese tema no voy a tocar ni hoy ni creo que nunca al respecto. Ahora, ¿cómo puede sentirse una persona homosexual? Tus familiares ya se aceptaron, pero en un principio cuando no se aceptan, o al primero le costó más decirlo que al segundo. El segundo ya tomó valor porque al primero no le dijeron nada. Pero ¿cómo se siente? Primero se sienten diferentes. Aparecen conflictos con la familia. La imposibilidad de llegar a formar una familia propia por medio del matrimonio. Y en consecuencia, menos de tener hijos biológicos. Deben enfrentar el desprecio de muchos de sus antiguos amigos durante toda su vida y resignarse a sufrir grandes sentimientos de angustiosa soledad e incomprensión por el resto de su vida cuando son rechazados. Muchos se cambian de país, se cambian de comunidad, y hay otros que les vale y conózcanme como son, y también miren, y hay mismas personas que empiezan a rechazar a la comunidad heterosexual, se alejan para que no sean atacados. Pero al principio es un conflicto. Casi que con todas las personas con las que yo he platicado, en su principio es un conflicto. Luego ya viene ese proceso de rechazo o de aceptación, que también nos va a llevar a varios procesos. Fases del homosexualismo. La primera, no se aceptan como homosexuales. Creen que es por situaciones específicas, por curiosidad, porque estaban muy tomados, y le echan excusas a una y mil cosas, porque fueron violados. La segunda, se aceptan como homosexuales, pero no se lo cuentan a nadie, los que están metidos en el closet todavía. Tercero, se aceptan como homosexuales, pero lo cuentan solo a las personas homosexuales. Y por último, ya se aceptan como homosexuales y lo comparten con todo el mundo, ya les va. ¿Cuál será la más fácil? ¿Cuál será la más difícil?
Estos aparentemente ya se declararon, ya les vale. Estos están sufriendo consigo mismo. Estos sufren a medias, porque lo andan haciendo todo a escondidas. Estos ya van soltándose poco a poco, pero ese proceso, a medida de profundización, van metiéndose en su mundo. Las etapas. La primera etapa empiezan a ver pornografía, chats sexuales, actos masturbatorios en exceso, donjuanerismo, muchas novias, probemos diferente, o muchos novios, probemos diferente. Y también la homofobia. Aquel que es demasiado homofóbico, posiblemente lo que tiene es miedo a que él pueda caer en esa situación y no pueda manejar el control. El segundo, empiezan con actos masturbatorios con personas de su mismo sexo. Pero hasta ahí llegan. Tercero, ya entran con sexo oral y juegos sexuales. Hasta por último llegar a la penetración, ya sea hacerlo o recibirlo. Ahora, ¿qué pasa? Sí, diga, aquí en el caso de hombre, activo y pasivo. Y en el caso de la chica, fémina y machina. Ahora, ¿qué pasa con alguien que ya está en esta etapa y que está en esta fase? No se acepta, pero ya llegó hasta lo último. O aquella persona que está acá y todavía llega por acá porque le da miedo entrar a todo esto. Entonces ahí va apareciendo la conducta de la persona y también cómo empieza el grupo. ¿Sí me explico? Ahora, el homosexual común es una persona y necesita que se le permita desarrollar su vida normal y natural. Ya tiene suficientes problemas para manejar y superar su condición como para que todavía le pongamos obstáculos adicionales. Si a alguien le es difícil aceptar la presencia habitual de un homosexual, que imagine cuán difícil es para ellos aceptarse a sí mismos. ¿Quiénes de ustedes rechazan a una persona homosexual? Al principio me costaba, porque yo vengo de una familia muy machista, pero aprendí a convivir con ella porque el amor de Dios es para todos, inclusive independientemente de la persona que sea, ¿verdad? Entonces ahí aprendí que hay que amar a todos, independientemente de cómo sea. Pero como venía de una familia machismo, a mí me costó eso, y chocaba contra mí porque yo tenía amigos que eran homosexuales, tenía amigas lesbianas, entonces chocaba mucho conmigo, ¿verdad? Pero a raíz de que vine al grupo, eso cambió en mi vida, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque he aceptado a mis primos como son y les doy su lugar, ¿verdad? Y más que todo por eso vine a escuchar esta charla, para ayudarnos. ¿Y la familia los acepta? Sí, pero creo que la guía que le dieron fue una ayuda psicológica donde no está bien dirigida hacia Dios. Entonces yo creo que los dirigieron mal y la mamá los aceptó como ellos venían. Mi prima vive separada y se fue con su pareja, que es mujer también. Entonces es un rol bien difícil, ¿verdad? Y yo considero que no era lo indicado lo que les indicó la psicóloga. Espérame, no te entendí bien. La psicóloga, ¿qué fue lo que le dijo? Que les dijo que hicieran su vida, que ella ya estaba grande y que ella se podía ir, ¿verdad? Entonces a mí me pareció un poco raro esa situación porque una persona que no le hubiera dicho así a la pareja, ¿verdad? Bueno, pero ahora lo que vamos es a lo siguiente. ¿Cómo yo puedo obligarte a que vos penses y actúes como yo soy? Y entonces, cuando decía que el homosexual tiene que tomar su propia responsabilidad, independientemente que sea bueno o sea malo a los ojos de Dios, de la iglesia y todo lo demás, la persona tiene que ser libre. Claro. Y esa elección, ¿qué pasaría si viene ella y por mantener las apariencias se queda en la casa? Es que hay un montón de factores que influyen también, que no puedo contar, ¿verdad? Pero ya influía que con ella ya se drogaban, con ella iban a es que ahí aparecen las cosas que son muy ajenas a eso. Entonces eran cosas que ya
O sea, ya con eso venía otro, ¿verdad? Pero homosexualismo no es sinónimo de drogas, porque el Claro. homosexualismo también es sinónimo de drogas. Ahora, aquí entra ahí el tema del libertinaje. ¿Qué se está permitido y qué no se está permitido? ¿Qué está permitido para tu vida y qué no está permitido para tu vida? Claro. Son de las cosas que en algún momento podríamos establecer. Esta es la última que tengo. Apoyar la homosexualidad no te convierte en homosexual. Te convierte en una persona que sabe respetar y que entiende que todos tenemos el mismo derecho a amar. Esta es mi teoría. Por favor, preguntas porque yo me imagino que pueden tener más Yo sí preguntas. tengo una. Dale. ¿Cómo poder ayudarlas a estas personas? Porque yo considero que no están en una guía, primero espiritual, que es la que yo busco que ellos lleguen, porque ellos están fuera de la espiritualidad de Dios, que es lo que a mí me interesa. Si ellos quieren seguir con su vida como lo están siguiendo, está bien, pero no dejar la vida espiritual, que también es importante. ¿Quiénes de ustedes en su momento estuvieron lejos de la espiritualidad y de cerca de Dios? 1, 2, 3, casi que la mitad. Cada quien hace su encuentro con Dios en su momento. Yo no puedo obligar a nadie. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo amigos de que fueron alcohólicos, entonces ahora no quieren que sus hijos ni siquiera vean el licor. Les digo, dejen que se quiebre la cara. Porque si no, cuando ellos descubran, viejos ya para qué. Ayer tuve otro caso. Una señora quedó viuda cuando su hijo menor tenía 22 años. 3 hijas mujeres y un hijo menor de 22 años. Y ella casi que lo absorbe psicológicamente, no en el sentido físico, como su marido. Era el que tomaba las decisiones, era el que manejaba la casa y todo. ¿Qué fue lo que hizo la señora? No dejar que su hijo hiciera su vida. Él se queda viviendo ahí en la casa porque es el que tiene que atender y la mamá no le permitió. No es que no le haya permitido, siempre había como un acto para que él siempre estuviera en casa. Empieza él con una vida oculta de homosexualismo, porque no tuvo mujer. Y llevaba a sus amigos a la casa y todo. Cuando él decide salir al mundo y ya estaba para irse a la pareja, la mamá se enferma y yo diría, me voy a meter a la psicología, un poquito de un derrame. Mi hijo sigue conmigo. Y él se quedó y hoy ya murió la mamá, 62 años él. Se le fue la vida. Independientemente de que fuera con hombre, con mujer, con chucho, con gato o con sí mismo, se le fue la vida. Entonces ahí la pregunta, cuando yo trabajo con gente homosexual, ¿tú eres feliz o no eres feliz? Porque a veces es mejor que estén de homosexuales con pareja que estar de putitos en la calle. Por ahí nos vamos. Entonces, ahora, la felicidad está relativa. ¿Qué es? Preguntan, el tema no es de pareja. ¿Qué es permitido en el sexo dentro del matrimonio? Es permitido todo siempre y cuando no se le falte el respeto a la pareja. Muy progresista yo. La vez pasada que vine a esta plática había un padre franciscano por acá y me hacía cada vez caras, ¿no? Para tener razón. Ahora, que sí, que no. ¿Quién está libre de pecado? ¿Será que mi espiritualidad es la buena? ¿O la tuya es mejor? ¿Por qué yo voy a llevarte a mi espiritualidad y sacarte de lo que yo supongo que estás en un vacío? Que eso es lo difícil. Sé que te estoy dando como un poquito duro por ahí. Porque no, digamos, uno quisiera que toda la gente pensara como uno, pero no es posible. ¿Qué ibas a decir? No, que eso también lleva por esto último que decía, o sea, realmente yo he escuchado como, bueno, ¿cómo poder ayudar? Pero yo me preguntaría realmente si están pidiendo ayuda, porque, o sea, al final yo puedo tener una inquietud, con el mejor de los deseos, pero también la inquietud es algo que a mí me inquieta, o sea, como que, no sé, o sea, tampoco es como caer en negligencia de que me importa, pero realmente si no me viene a buscar algo, pienso yo, porque, o
sea, y si yo me siento tan inquieta, tal vez es algo mío, pues, es algo... Pregunto, ¿alguno de ustedes es divorciado? ¿O divorciado? ¿Padre soltero o madre soltera? ¿Tienen derecho a rehacer su vida los divorciados? Sí. Aunque estén en pecados en una iglesia. Entonces, ¿por qué los homosexuales no? Siendo muy liberal. ¿Sí? Y yo tengo otra pregunta, tal vez de la primera parte del tema, que se hablaba como lo que la iglesia como condena esto pero también hay otras cosas que poco se hablan. Por ejemplo, hay algunas sectas que tienen como estas creencias, la magia sexual y todo eso. O sea, ¿cómo es la postura de la iglesia? Hay muchas iglesias que trabajan, por ejemplo, Rasputín. La iglesia rusa ortodoxa de Rasputín, por si quieren ver, Los Últimos Zares es una muy buena serie en Netflix. No me pagan Netflix acciones, pero es muy buena serie. ¿Cuántas iglesias, o por ejemplo están aquellas iglesias donde la mexicana, una venezolana, donde tienen pactos sexuales y vienen y hacen como una congregación espiritual de sexualidad? Ahora, para ellos el Dios es el sexo. De hecho, por eso se eliminan los pecados. Es un acto ritual. Ahora, esos actos rituales, ¿qué acto es bueno y qué acto no es bueno? ¿Cómo seducimos los hombres a las mujeres o las mujeres a los hombres? ¿O cuál es el acto inicial que tenemos con nuestra pareja? Cuando antes se preguntaba, ¿querés ser mi novia? Porque ahora ya no se pregunta, sino que ya después, tú y yo, ¿qué somos? Pronombre. Pero, ¿cuál es el primer acto que tenemos con la pareja? Ay, díganme, nunca lo han hecho. Primer acto es dar un beso. ¿Sí? Agarrarse la mano, verse los ojos, se dan un beso y cierran los ojos para que no se termine. Los japoneses es jugarse la nariz como si fueran chuchos. Yo no estoy viendo japoneses tan raros, y eso también es decir tan raros nosotros. En la boca es donde más microbios hay. Y entonces, como que estar besando a la otra es aceptar tus microbios. Feos o no, pero el beso es rico. Aunque vengan 60,000 virus. Sí, entonces, ¿cómo fuiste programada? ¿Aquel viene de un mundo machista? ¿Alguien viene de un mundo muy liberal? Tú. Entonces, a ti el tema te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Ah? Es acostumbrado al tema. Hay personas que se asustan. Se van a asustar más en eso. ¿Cuál es la región de Guatemala donde hay más homosexuales? Los departamentos. Si me veo corbata bien, lo siento. Oriente, acá, y la carrera universitaria donde hay más homosexuales. Agronomía e ingeniería, donde más machos están. ¿Cuál es el país donde más homosexuales hay de América Latina? Son dos. México, cuando dice que es un país de machos. Aquí todos somos machos, dice. Por eso vamos, como todos somos machos, no hay mujeres, entonces tienen que buscar cómo reponerse, por poder ser conmigo. ¿Sí? ¿Qué más preguntas tienen? Curiosidades, inquietudes. Porque yo traté de armar el tema lo más pequeño, pero sí quisiera saber sus inquietudes. ¿En cuánto tiempo tenemos todavía? Ahí estamos ya. Ya está. ¿Ninguna pregunta? La gente que es bisexual, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo surge el bisexualismo ya como tal? 1980 y algo, cuando aparece el VIH, el SIDA. Entonces aparecen las relaciones sexuales con protección, las relaciones seguras. Y entonces dentro de las relaciones seguras ya no había penetración por el mismo
temor a enfermarte. Y estaba, por ejemplo, yo soy pre-1982. Entonces a nosotros no nos educaron en una relación sexual con el uso de preservativos. Y los después del 82 lo empezaron a usar. Pero mientras eso sucede, ¿qué pasa? El chico con la chica no tiene relaciones, entonces empiezan a jugar. El novio con la novia besándose, pero ya mentalmente emocionados o hormonalmente emocionados, jugaban con sus amiguitos nada más masturbarse. Y luego empiezan las películas, las artistas y los artistas por llamar la atención que empiezan a aparecer. ¿Cuántos artistas antes de ser homosexuales salieron con mujeres pero tenían una relación con hombre pero no lo sacaban? El ejemplo clásico de Ricky Martin, ¿verdad? Anduvo con cuántas mujeres y mujeres muy guapas. Ahorita le sacaron la fama a Verónica Castro, una mujer muy guapa que está surgiendo sus relaciones. Hoy casi que todas las películas, el cine de Hollywood, el protagonista principal, una persona gay o una persona bisexual. Ahora, el bisexualismo es tener preferencia por otros, tanto con hombres como con mujeres. Y ahí tal vez sería como una falta de... Me gusta comerme un helado de chocolate y un helado de vainilla. Y entonces, como no saben escoger, hacen la revolución. ¿Alguna pregunta más? ¿Quedan claros? ¿Se quedan asustados? ¿Cómo estamos?